Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, primero desplegados en titulares, Es Noticia Argentina. En un tenso escenario político, Alberto Fernández ofreció su último discurso como presidente ante el Congreso en el inicio de un nuevo año parlamentario. Dificultades económicas, necesidades del pueblo, fuertes críticas a la Corte Suprema y respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández son asuntos clave de sus palabras que analizamos. En noticia, Cuba, contradictoriamente por apoyar anhelos de paz, el país es de nuevo incluido en la lista de gobiernos que apoyan al terrorismo por parte de Estados Unidos. A pesar de eso, el mensaje de paz y solidaridad se mantiene. Analizamos sus implicaciones. En noticia, China. De visita en Beijing, el presidente de Bielorrusia respalda el plan de paz para el mundo presentado hace unos días por el gobierno del gigante asiático. ¿En qué consiste? ¿Quiénes se han sumado a esta iniciativa global en momentos de peligrosas confrontaciones? Les contamos y profundizamos en ello. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, el presidente Alberto Fernández habló ante la Asamblea Legislativa para dar inicio al año parlamentario. Allí hizo un repaso de su gestión, habló de los desafíos para este 2023 en el que habrá elecciones generales. En las inmediaciones del Congreso, cientos de personas escucharon el discurso y esas fueron las repercusiones. Vamos a verlo. Este miércoles, en un caluroso mediodía en la ciudad de Buenos Aires y como en cada 1 de marzo, se llevó adelante el 141 periodo de sesiones ordinarias en el Palacio Legislativo. El mismo contó con la exposición del máximo mandatario, Alberto Fernández, y el acompañamiento de argentinas y argentinos en las afueras del recinto. Importante que él dijo que no importa quién sea el presidente, sino que sea de nuestro espacio, que queremos seguir siendo el peronismo que gobierne para toda la gente, para el pueblo. Necesitamos gente capacitada que tome el poder y que no sea un loco que venga a tomar el poder y decir que van a traer de vuelta a los militares, que ya pasamos esa época. La idea es no volver a repetir la historia, la idea es proyectar con oportunidades, con sueños, seguir creando más universidades, porque la fuente de todo esto es la educación, y me parece lo más fundamental es que nunca haya falta y escasez de trabajo. El presidente cuestionó la proscripción contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que ella pueda presentarse como candidata fue una de las mayores demandas del pueblo. Estamos seguros que la oligarquía en el día de hoy no quiere que se presente, pero Cristina se va a presentar. Ella apoya a su pueblo y a la Argentina completa. Y ahora este intento nuevamente de proscribir a Cristina, que es el peronismo, que Cristina es el peronismo. Entonces queremos que, si bien este gobierno de Alberto ha hecho muchas cosas positivas, hay muchas que faltan por quizás alguna falta de decisión, eso pienso yo personalmente. Bueno, y me gustaría que el próximo gobierno sea presidenta nuestra querida Cristina. Gran parte del discurso de Fernández estuvo relacionado a los 40 años de democracia en el país. Celebró su vigencia ininterrumpida, algo que también tuvo eco en las calles. Estoy entusiasmada y con esperanza, porque creo que si estamos acá disfrutando la democracia, hay esperanza. Cuando no hay democracia, cuando hay violencia, cuando está el insulto al otro, no escucharnos y entendernos, ahí es el problema. Pero hoy estamos demostrando, y estoy demostrando como joven, que represento esos valores. Y creo que en mi partido representa esos valores, de la libertad de expresión y el amor y sobre todo la patria que sea del otro. El presidente le apuntó a un amplio sector de la oposición por las mesas judiciales, la connivencia con la Corte Suprema y apuntó a la intromisión de la justicia en la ejecución presupuestaria,
algo que beneficia particularmente a la ciudad de Buenos Aires y perjudica a varias provincias del país. La derecha está en Comodoro Pi y en los medios hegemónicos. Y la gente tiene que estar en la calle, el pueblo tiene que estar en la calle defendiéndose. Entonces ahí hay un equilibrio. Por último, el jefe de Estado reconoció que el 10 de diciembre, cuando culmine su mandato, podrá decir que fue un presidente que le puso el cuerpo a cada problema que enfrentó, con aciertos y errores. Santiago Corey, Telesur, Buenos Aires, Argentina. Y seguimos sumando información con nuestro equipo en Buenos Aires. Juan Carlos Bartolota en vivo. Hola Juan, adelante, muy buenas noches. Más acerca de lo dicho, ¿cómo te va? De lo sucedido dentro del hemiciclo del Congreso y repercusiones. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Yo te diría que fue un discurso dentro de lo que es la institucionalidad, digamos, del país, ¿no? El 1 de marzo el presidente va al Congreso, inaugura un periodo de sesiones ordinarias, se inicia la tarea del Congreso. Siempre hay, por supuesto, un debate político, hay un discurso político. El presidente tuvo una parte bastante extensa de su discurso, donde enumeró las acciones de gobierno, lo que se hizo, reconocer unos errores, habló en algunos pasajes sobre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se restabilizó YPF, hizo mención pidió un reconocimiento para las madres y abuelas de Plaza de Mayo, para los excombatientes Malvinas, reivindicó la cuestión Malvinas, por supuesto, como se hace habitualmente, históricamente en el Congreso. Hasta ahí todo iba bien, pero cuando el presidente llegó al tema de la justicia, los ánimos se encendieron, empezó a hablar justamente de lo que pasaba con Cristina Fernández de Kirchner, la persecución, la proscripción, habló de esto en estos términos, lo que hacía la Corte, los fallos que había dictaminado la Corte, habló del último fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires y perjudicó al resto del país. Dijo que él se sentía porteño más que cualquier otro, pero que esto marcaba una inequidad de la ciudad de Buenos Aires hacia el resto del país y que de alguna manera él lo que estaba haciendo era cumplir con la ley de presupuesto, con las leyes vigentes, y que la Corte se arrogaba potestades que estaban fuera de las mismas que tiene el Alto Tribunal de Justicia del país. Había que ver la cara de los 4 miembros de la Corte que estuvieron presentes ahí, realmente con sus rostros duros, tensos, fue un momento de tensión. Hubo gritos también de la oposición, que se sabe han tomado el partido de la defensa de la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, Tatiana, recordamos que el propio gobierno, los legisladores de Frente de Todos están llevando adelante un proceso de juicio político en su contra. Habrá que ver si prospera o no, pero digamos que allí los ánimos se pusieron bastante caldeados. El presidente tuvo una parte encendida de ese discurso, justamente hablando de este tema. Como te contaba, hubo del otro lado gestos realmente aquellos que todo el tiempo alardean de las instituciones, de la institucionalidad, gestos, algunos, te digo, muy fuera de lugar, legisladoras haciendo con la mano esto de ya te vas, haciéndole, despediéndose con la mano. Bueno, realmente fue un momento no grato, digamos, para la vida republicana, para la vida democrática de un país, porque se pueden tener diferencias, pero ya la falta de respeto. De hecho, el presidente le marca a un diputado de la oposición, Fernando Iglesias, reconocido tuitero, mediático, que está en la Cámara de Diputados, que era un honor que le faltara el respeto, ¿no? Bueno, situación que también fue de alguna manera reconocida por los propios legisladores del Frente de Todos, porque hubo una alusión por parte del presidente a un tema que tiene que ver con que se lo menciona como muy moderado al presidente Alberto Fernández, y allí es cuando él dijo, moderado, con la moderación, llevó adelante la renegociación de la deuda con los privados, la deuda externa con los privados, con el Fondo Monetario Internacional, y construyó hospitales, ¿no? Una referencia también a las críticas que se hacen desde adentro del Frente de Todos. Así que fue una jornada de mucha intensidad política. Te diría que por la tarde, y te agrego este dato ya para cerrar, Tatiana, por la tarde se produjo un fuerte apagón en la República Argentina. A esta hora se está hablando de intencionalidad, quema de pastizales nuevamente
en este caso en la zona de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Esto habría producido un incendio en los cables y sacó de servicio a la central nuclear de Atucha por este problema. Se calcula que alrededor de 6 millones de argentinos se quedaron sin luz. Todavía hay lugares que no tienen suministro eléctrico y se espera que en el transcurso de las horas esto se pueda normalizar. Todo eso con una temperatura que hoy llegó a casi 40 grados. A esta hora, Tatiana, hay 33 grados y la sensación térmica un poco más por encima. Imagínate todo lo que ha pasado hoy. Con respecto a esto último, no quiero despedirte sin preguntártelo, porque la oposición ha hecho clic, ha unido el discurso del presidente Alberto Fernández diciendo que él presentó un país que solamente está en su mente y que prácticamente le dio una bofetada el apagón. Lo hemos visto por medios de comunicación locales a lo largo de la tarde. Pero, ¿qué dicen las autoridades energéticas específicamente con respecto a ello? Nos estabas adelantando que hubo un problema en una central nuclear. O sea, ¿está confirmado que es eso? Y, bueno, cosas que pasan. No, te lo explico de mejor manera. El incendio produjo el corte del suministro de energía y automáticamente, como una cuestión de protocolo, eso también está viéndose si están así, se sacó de circulación a la central nuclear de Atucha 1. Esto produjo todavía más falta de suministro eléctrico. A esta hora te digo que las autoridades argentinas, el Ministerio de Economía, hizo una denuncia para que se investigue si esto no fue un sabotaje. Se está hablando de sabotaje hasta ahora. Algunos lo atribuyen a este comportamiento que venimos marcando, les venimos contando a los televidentes de Telesur, gente que por apetencias económicas quema grandes extensiones de campo para sembradío posterior o por intereses inmobiliarios. Bueno, estaría también en ese foco la investigación que ahora el gobierno le ha encargado a la justicia determine qué es lo que pasó con esto, porque hay, como te dije, 6 millones de personas se quedaron sin luz en la República Argentina. Es una cantidad importantísima. Varias provincias afectó: Santa Fe, Córdoba, Mendoza, provincia de Buenos Aires, parte de la capital federal. Este corte de energía, Tucumán, parte del NOA, del noroeste argentino. Bueno, todos ellos afectados por este corte que además afectó a varias centrales eléctricas y una, como te decía, nuclear, de las dos que hay en la República Argentina, ¿no? Sí, gracias por esa información sobre sabotajes eléctricos. Pues eso no es un asunto de conspiración, esas son hechos reales. Venezuela, por ejemplo, bien que lo conoce de cómo se ha registrado para generar caos y angustia entre la población. Pues pendiente de lo que digan las investigaciones. Juan, gracias, buenas noches. Es llamativo, sí, Tatiana, para despedirnos, claro, ¿no? Que el día de la Asamblea Legislativa, con este contenido político que tuvo, pasó lo que pasó. Muchísimas gracias, buenas noches, Tatiana. Digamos que extraño. Gracias, Juan. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir con el análisis. Para ello nos acompaña Yair Cibel, periodista, analista político, es miembro del equipo de CELAC, nos acompaña desde Buenos Aires. Hola, Yair, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en contacto contigo. Muchísimas gracias. Análisis del discurso del presidente Alberto Fernández, el último que ofrece como jefe de Estado ante el inicio de sesiones legislativas anuales. Recordemos que ya se vienen elecciones presidenciales y el próximo o próxima, bueno, lo decidirá el pueblo. ¿Cuál es tu análisis con respecto, si te parece, lo dividimos en varios puntos, pero uno que resulta central en lo económico y lo político es la situación económica del país? Bueno, creo que Alberto Fernández hizo una especie de balance de su gestión en donde presentó algunos aciertos y algunas cuentas pendientes en lo económico y lo político. Sobre todo hizo énfasis en el impacto que tuvo que asumir con la guerra y la pandemia de COVID-19 y, sin embargo, reivindicó la defensa de los puestos de trabajo y el crecimiento económico. Uno de los temas que sigue en cuestión es que, si bien Argentina continúa creciendo, mucho de esos dólares terminan yendo al pago de la deuda con el FMI, que fue otro de los temas a los que hizo alusión. Marcó que quiere llegar a un equilibrio fiscal y que para eso está tomando medidas, pero profundamente atravesado por la interna política, también salió a confrontar con la oposición. Creo que el dato principal de la jornada fue cómo se plantó frente a la Corte Suprema de Justicia y le marcó su responsabilidad
por intervenir en muchos ejes muy sensibles de la economía argentina. Con respecto a las cifras macroeconómicas, el 10.3% creció la economía argentina en 2021, 5,2% para 2022. Hay perspectivas de resultados positivos para este año 2023, es decir, acumulan 3 años seguidos de alza, ciclo que no se registraba desde el año 2008, parte de lo que el presidente Alberto Fernández destacaba. Sin embargo, la crítica es que aunque la macroeconomía ha mejorado y ahí están los resultados que son reales y duros, esto no se refleja en la economía real, en la economía del pueblo. ¿Cómo entenderlo desde esa visión que tiene el propio gobierno? Bueno, creo que acá hay dos variables que son muy claves a la hora de comprender esta situación. Por un lado, el impacto de la inflación que está generado no por emisión, como quieren instalar de la oposición, sino por la concentración de las empresas alimenticias en Argentina y también de las intermediarias, de los supermercados y las cadenas de distribución. Y por otro lado, por una presión muy fuerte que ha tenido el sector del campo para devaluar la moneda. La inflación y la devaluación tuvieron un impacto directo en la calidad de vida y en los salarios en dólares de los trabajadores. Argentina pasó en 2015 de ser el país con los salarios más altos de la región a tener muy postergados sus salarios en dólares. Creo que quedó claro y lo expresó Alberto Fernández en su discurso, que una de las cuentas pendientes tiene que ver con la redistribución del crecimiento. Esta es una de las principales diferencias que atraviesan al peronismo, donde Cristina Fernández de Kirchner, que se reencontró hoy día después de 6 meses con Alberto Fernández, viene marcando hace bastante tiempo la necesidad de un bono de suma fija para equiparar los ingresos de los trabajadores con las ganancias que han tenido las empresas nacionales estos últimos años. El reparto de los ingresos, que resulta fundamental cuando estamos hablando de un gobierno de carácter popular. ¿Ese es el principal problema de las dificultades que hay en la coalición del Frente de Todos? Sin duda, creo que ese es uno de los ejes. El otro tiene que ver con la relación con el Fondo Monetario Internacional. La realidad es que el gobierno de Alberto se vio muy afectado por el acuerdo que finalmente redujo gastos sociales, lo obligó a aumentar tarifas y tomar algunas medidas regresivas. Entonces, tanto el poder adquisitivo de los trabajadores y la distribución de la riqueza como la relación con el Fondo Monetario Internacional son dos de los ejes. El último eje que te dejo, Tatiana, creo que tiene que ver con la moderación o la voluntad de afectar intereses más profundos. En la coalición, el kirchnerismo y la figura de Cristina Kirchner representa una confrontación mayor con los poderes concentrados en Argentina, y hoy Alberto Fernández terminó de reforzar la idea de que va a ser siempre un talibán, un extremista de la moderación, del diálogo. Dijo que todo lo consiguió con moderación, y desde el otro flanco del peronismo se lo critica por la falta de firmeza frente a algunos de los sectores más concentrados del poder en Argentina. Ahora, un punto que ya nos hablabas, pero vamos a profundizar en él, Jair. La Corte Suprema de Justicia increpó a la Corte Suprema de Justicia por ser un obstáculo en la gobernabilidad del país. Habían allí algunos miembros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero en el contexto, recordemos que el presidente Alberto Fernández había prometido una profunda reforma al sistema judicial y eso aún está en deuda. Bueno, es muy cierto lo que decís y expresa las contradicciones del gobierno de Alberto Fernández. Si nos retrotraemos al discurso de 2020, su primer discurso de asunción y de apertura de sesiones, Alberto Fernández había hablado de una reforma judicial de fondo. Bueno, finalmente se presentó una reforma judicial que era timorata, que era moderada, no pudo convencer ni siquiera a la interna de su propio bloque, y hoy, 4 años después, tenemos una corte de solo 4 miembros, de los cuales 2, los que hoy estuvieron presentes, fueron puestos por decreto del presidente Mauricio Macri. Alberto Fernández le señaló 3 cosas muy claras. Una, el fallo por la coparticipación, que termina beneficiando a la ciudad de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias. Otra, el freno a la declaración de Internet como servicio público, que es algo que Alberto durante la pandemia declaró Internet como servicio público, la posibilidad de controlar sus precios, y la Corte Suprema retrotrajo esta decisión. Y lo tercero fue la apelación para permitir ciertos ingresos de importaciones no esenciales durante la pandemia, donde fueron muchos de los dólares, un bien muy escaso en nuestro país y muy ligado al precio de la divisa en Argentina. Creo que estos fueron los 3 ejes más fuertes contra los que cargó,
2 de los jueces estuvieron presentes y a cara de piedra escucharon todas los reproches del presidente Alberto Fernández. Y la persecución a la vicepresidenta del país, a quien el presidente le daba todo su respaldo. Fueron 2 menciones que estuvieron en duda hasta último momento, que tenían que ver con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, al que Alberto Fernández hizo mención, y por otro lado, la proscripción de la vicepresidenta. Hay una campaña muy fuerte de parte del sector más orgánico a Cristina Fernández de Kirchner, que denuncia que hay una sonada, una avanzada de la Corte para evitar que Cristina pueda ser candidata del peronismo. Alberto Fernández finalmente se hizo eco de esta situación y denunció que la Corte Suprema y otros sectores del poder están conspirando para evitar que Cristina Kirchner pueda ser candidata en octubre de este año. 6 meses, de hecho, se cumplen ya del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta del país. Yair, vamos a recordar cómo se dieron los hechos y continuamos con ese análisis. Fernando Andrés Sabac Montiel, el atacante de origen brasileño, nacionalizado argentino, apuntó con una pistola Versa calibre 7.65 con munición real en su cargador contra la vicepresidenta, pero los disparos no se produjeron. Fue detenido inmediatamente por un grupo de militantes peronistas y seguidamente por la Policía Federal. Es el episodio de violencia política más grave que ha vivido el país desde el regreso de la democracia hace 40 años. Desde el momento del hecho, además del autor material, hay apenas una pareja detenida. La jueza María Eugenia Capuchetti identificó a Nicolás Gabriel Carrizo y a Agustina Díaz como partícipes secundarios del intento de homicidio contra la expresidenta. Por otra parte, investigaciones arrojan que los posibles autores intelectuales estarían vinculados al entorno del expresidente Mauricio Macri. Sin embargo, no hay acciones judiciales. Además, la defensa de Fernández ha denunciado el número escandaloso de irregularidades procesales. Se han perdido pruebas vitales para esclarecer el caso, porque el celular de Sabac Montiel fue bloqueado y reseteado en forma sospechosa. En ese sentido, el presidente Alberto Fernández exigió a la justicia que profundice la investigación sobre este caso. Vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho. Juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados. También existen pruebas donde un diputado del partido opositor, Juntos por el Cambio, manifestó: cuando esté muerta, yo voy a estar en la costa. Y efectivamente, el día del atentado contra Cristina, él estaba en la costa. Existen entonces indicios suficientes de que este diputado, Gerardo Milman, podría aportar información sobre los autores intelectuales del crimen. Aún mucho por saber, pero ahí está la denuncia y exigencia, Yair, del presidente de Argentina, Alberto Fernández, diciendo que deben avanzar las investigaciones y en primer plano los 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia con este rostro, bueno, ahí lo veíamos, cada quien lo calificará. El asunto es que esto sucedió hace 6 meses y es muy poco lo que se ha avanzado con respecto a autores materiales y ni qué decir de los autores intelectuales. Pero fue el intento de asesinato de la vicepresidenta del país. ¿Cuál es su opinión? Hoy día Alberto Fernández lo calificó como uno de los atentados más grandes contra los 40 años de la democracia que cumpliría nuestro país a fin de este año. Creo que acá hay que poner eje en las 2 causas que se investigan hoy en día. Una es por el atentado en sí mismo, otra es por el financiamiento. La justicia contra quien cargó Alberto Fernández hoy no permite que se unifiquen las causas. Y la jueza Capuchetti, que es la encargada de investigar el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, es una jueza muy vinculada al expresidente Mauricio Macri. Nos sorprende que también está vinculado a Mauricio Macri Caputo, que es quien habría puesto 13 millones de pesos en la cuenta del responsable intelectual que está acusado por Gabriel Carrizo, que está acusado por este intento de magnicidio. Me parece que
la dilación de la justicia en resolver estas causas no tiene parangón con cómo se resuelven, por ejemplo, las escuchas ilegales cercanas al presidente Mauricio Macri. Mientras algunas causas ligadas al poder se cierran con mucha velocidad, la causa por el intento de magnicidio contra la principal referenta popular lleva 6 meses y todavía no ha registrado grandes avances. Por último, Yair, estamos hablando que prácticamente, o por lo menos para la oposición, inicia de manera anticipada ya una precampaña electoral. Rodríguez Larreta hoy habló prácticamente como un candidato a la presidencia. Él, como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también instalaba el inicio de las sesiones en diputados locales. Así es, y decís algo que es muy representativo, que es que Horacio Rodríguez Larreta habló en tono de campaña. De hecho, hizo 63 menciones a temas nacionales y solo 53 a temas de la ciudad que él mismo gobierna. Con el traje de candidato puesto, ya lanzado con un video en la provincia de Santa Cruz, Horacio Rodríguez Larreta presentó su modelo de gestión, dijo que va a seguir aplicándolo a nivel nacional y mientras tanto dirigió algunos misiles teledirigidos para su propia interna. ¿Contra quién compite? Contra Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad de Macri, una mujer que expresa al ala más extrema de la derecha, contra el propio expresidente Macri, y ayer mismo se subió al ring de competidores María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una referenta histórica del PRO y otra que deberá enfrentar Larreta en su camino para ser candidato de la oposición de Juntos por el Cambio. Veremos cuándo se define. En junio cierran los frentes electorales y una semana después se deben conocer quiénes serán los candidatos. Así que pocos meses para que se defina una interna feroz que arde en la oposición argentina. Muchísimas gracias, Yair, por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto como siempre estar en contacto con Telesur. Gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Cuba. Contradictoriamente, por apoyar anhelos de paz, el país es de nuevo incluido en la lista de gobiernos que apoyan al terrorismo por parte de Estados Unidos. A pesar de esto, el mensaje de paz y solidaridad desde la isla se mantiene. Analizamos sus implicaciones. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Cuba, el gobierno de la isla rechazó la permanencia del país en la unilateral y arbitraria lista de estados patrocinadores del terrorismo confeccionada por Washington por Estados Unidos. Pese al asedio del que es objeto, siguen apoyando anhelos de paz en el planeta. Vamos a verlo. Por tercer año consecutivo, Estados Unidos ha incluido a Cuba en la lista de los países que considera son patrocinadores del terrorismo. En enero de 2021, a solo 10 días de la toma de posesión del presidente Joe Biden, la nación caribeña regresó a la lista en la que estuvo entre 1982 y 2015. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno de La Habana brindó apoyo a actos de terrorismo internacional al otorgar puerto seguro a los perpetradores.
fue el precio de no entregar al gobierno de Colombia a miembros de la guerrilla del ELN, con quienes se sostenían diálogos en la isla. De haberlo hecho, habría violado los protocolos de negociaciones establecidos con la comunidad internacional. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó que la administración de Biden mantenga a Cuba en la espuria lista, al considerar que el verdadero propósito de calumniar a la isla es justificar el bloqueo ilegal de Estados Unidos. El gobierno cubano ha denunciado permanentemente que la administración de Biden es la que más agresiva y efectivamente ha aplicado el bloqueo económico a la isla, pese a la promesa que hizo durante su campaña presidencial en 2020 de intentar revertir las políticas fallidas de Donald Trump, que causaron daño a los cubanos. En un informe presentado en octubre del año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano detalló que durante los 14 primeros meses del gobierno de Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo ascienden a la cifra de $6.364 millones. Esto significa más de $454 millones mensuales o más de $15 millones diarios en daños y pérdidas. Además, entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los $3.806 millones, aún mientras se enfrentan las graves consecuencias que significan estas cifras para la cotidianidad de las y los cubanos. La revolución mantiene su política de solidaridad con países hermanos y la promoción de la paz. En el seno de la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas en Ginebra, el canciller Bruno Rodríguez ratificó el respaldo de Cuba a la adopción de un programa de trabajo integral y equilibrado que responda a las exigencias de paz y estabilidad del mundo contemporáneo. Añadió que avanzar hacia el desarme nuclear de forma transparente, verificable e irreversible es la máxima prioridad. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Hassan Pérez Casabona. Él es politólogo, historiador. Nos acompaña desde nuestra corresponsalía en La Habana. Hassan, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? Hassan, ¿me escucha? Buenas noches. Tatiana, un gran abrazo para ti y para toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Tenemos unos segundos de diferencia en el audio que no van a impedir nuestra conversación. Hassan, viendo todo esto, primera pregunta, ¿en qué realmente se diferencia un gobierno republicano de un demócrata si al final de cuentas en política exterior y con respecto a Cuba resulta o parece además que los demócratas resultan siendo peores que los republicanos? Es una pregunta interesante, Tatiana, y creo que desde el punto de vista de la coincidencia, la sintonía, desde una perspectiva histórica entre demócratas y republicanos, tiene que ver con esa visión de la élite política estadounidense en sentido general hacia América Latina de considerarnos su traspatio, de vernos como un ente menor. Yo creo que hay una visión acendrada en el tiempo. Se conmemoran los 200 años precisamente de la doctrina Monroe, cuando en 1823 el presidente James Monroe formuló aquella primera gran articulación en política exterior de Estados Unidos y que tuvo precisamente la idea de lanzar el mensaje, el eufemismo de que América para los americanos. En el caso de Cuba, es imposible abordar cada periodo histórico, pero si pensáramos solamente después de 1959, siempre viene a la memoria aquella concordancia estratégica, diríamos la convergencia en muy poco tiempo, por ejemplo, de la planificación por la administración del republicano Eisenhower de todo el plan del ataque por Playa Girón, que menos de 90 días después de llegar a la Casa Blanca, el demócrata John Kennedy tiene que concretar aquella agresión. Yo creo que estamos viviendo 60 años de un bloqueo articulado como una política integral, compleja, con múltiples ramificaciones, con el objetivo, el propósito estratégico de acabar con la Revolución Cubana. Así se confesó en el famoso memorándum secreto del subsecretario de Estado Lester Mallory de abril de 1960. Yo diría que también cuando Kennedy firma la proclama 3447 del 3 de febrero de 1962, ya se cumplieron 60 años en el 2022, venía a enhebrar todo un proceso que después se ha ido recrudeciendo e incrementando. En el caso específico del presidente Biden, tú lo adelantabas también en los titulares y en otros espacios noticiosos de Telesur, no ha cumplido lo que prometió en época de campaña y se ha mantenido prácticamente intacta la política orquestada bajo la administración del presidente Trump, que fue quien nos incluyó en esa lista de países patrocinadores del terrorismo en enero
del 2021, unas semanas antes prácticamente de abandonar el despacho Bari, que bueno, ahora se comete ese nuevo acto de injusticia. Yo diría que una violación al más elemental sentido del derecho internacional, precisamente en un país como Cuba, que ha sido un actor sobresaliente en el respaldo al multilateralismo, en el respaldo a la promoción de la paz, en el respaldo a los instrumentos de las Naciones Unidas para la solución pacífica de los conflictos. Mire usted, más de 4 años, casi 5 años, siendo la sede, país garante de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. Luego, el mismo escenario apoyando para lograr la paz en nuestra América Latina, con el único país que tiene un conflicto armado internacionalizado de más de 6 décadas, con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué habría pasado, Hassan, si el gobierno cubano decide violar el protocolo en el marco del derecho internacional que se había firmado con esta llamada comunidad internacional, con todos los países garantes, con Naciones Unidas, y decide enviar a los miembros de la delegación del ELN a Colombia, como lo exigía el entonces gobierno del presidente Iván Duque? Bueno, en primer lugar, Tatiana, quiero, antes de responder, decir que Cuba tiene una extraordinaria ejecutoria sostenida en el tiempo, invariable en estos 60 años, como te señalaba, de respeto al multilateralismo, a los instrumentos que abogan por la defensa del derecho internacional, de sus preceptos, de la promoción de la paz, una participación muy activa en los mecanismos de las Naciones Unidas, el respeto a la Carta. Somos un Estado fundador y que respaldamos la Carta de San Francisco y la propia entrada en vigor de las Naciones Unidas desde octubre de 1945. Yo creo que el más elemental estudiante en cualquier facultad de Derecho o de Ciencias Políticas comprende que si Cuba hubiera actuado de manera diferente, hubiera sido la implosión de cualquier ulterior conversación a nivel internacional. Cuba cumplió estrictamente lo que está establecido en esos protocolos. Cuba, en el caso específico de Colombia, pero en experiencias anteriores, si en algo tiene prestigio para poder actuar como mediador, para haber estado en múltiples escenarios en promoción de la paz, es por la capacidad que ha tenido para todo tipo de interlocutor, por el respeto, por la no intromisión en los asuntos internos, no por defender la postura de una parte en detrimento de la otra. Creo que el hecho de que Cuba fuese escogido para tener un papel decisivo en todo el proceso de la paz en Colombia, que como tú bien señalas es un conflicto de larga data en el hemisferio, cuyos orígenes se remontan al asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en abril del 48, es por la autoridad de Cuba de actuar precisamente con transparencia y con una capacidad en función de buscar un objetivo estratégico que sea la promoción de la paz y que sea la solución pacífica ante conflictos que se ha demostrado que no pueden tener otra salida. Cuba, yo quisiera recalcar esta idea, me parece muy interesante, es una desfachatez que nos incluya. Lo había hecho el presidente Reagan en 1982 y la administración de Obama tuvo el tino, la sensatez. Era imposible que todo el proceso que se anuncia después del 17 de diciembre del 2014 y previo a la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas de Panamá, yo diría que tuvo también la valentía, pero un acto de justicia, de sacar a Cuba de una lista en la que nunca debió estar. Se sabe que el presidente Trump, en toda esa avalancha de más de 240, se habla de 243, en la práctica creo que es imposible poder contabilizar todo el andamiaje puesto en práctica por Trump, cuyo corolario va a tener su clímax en esa decisión del 11 de enero del 2021, recolocarnos en una lista para legitimar la política del bloqueo y que sí tiene un impacto extraordinariamente negativo para nuestra cotidianidad. Ya son más de 50 entidades bancarias las que prácticamente después de aquella decisión suspendieron las transacciones con Cuba. Es prácticamente imposible hoy entender a nivel internacional cuando se aparece en esta lista, no queda ni una ventana para una relación comercial fluida, y todo eso es un bloqueo recrudecido. Cuando añadimos los efectos combinados de un bloqueo que se recrudeció, que se intensifica, que se hace todavía más criminal en la misma medida que ilegítimo, y se le añade al efecto de la pandemia, del cual no ha escapado ninguna nación a nivel global, se sabe que está en la línea de lo que señalaba Lester Mallory, intentar enajenar
el apoyo del pueblo a la dirección revolucionaria, es decir, utilizar el bloqueo y toda su penalización. Y esto es un nuevo instrumento con el objetivo de que nuestro país implosione, que la revolución colapse, que nuestro pueblo abandone su proyecto de transformación emancipatoria, de justicia social por el cual hemos luchado tanto. Yo diría que en esa línea hay que entender la gravedad de esta decisión. Nuevamente el presidente Biden ha recibido la condena de inmediato de organizaciones de diversa naturaleza. Cuba es un país que se siente, se prestigia y se precia de ser un puente para recibir una ventana abierta, como aquella idea de su santidad Juan Pablo II de que Cuba se abriera al mundo. No se pueden tampoco contabilizar la cantidad de personalidades que todos los años visitan a nuestro país, que conocen a nuestra realidad. Ahora mismo se acaba de anunciar que en próximas horas estará el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, por mencionar una figura relevante del sistema internacional, pero todos los meses ministros, personalidades, intelectuales, eventos por el equilibrio del mundo, grandes ferias, festivales como el Festival de Jazz, otros eventos deportivos. Entonces no tiene el más mínimo sentido, el más mínimo apego a la verdad histórica y a nuestra cotidianidad. Y si a eso le sumamos también la vocación invariable de nuestro país en defensa de la vida, en defensa de salvar y de siempre ser un canto a la hermandad. Nosotros enviamos solo unas horas después de ese devastadores terremotos en Turquía y Siria, y ahí está nuestra brigada trabajando, contribuyendo, poniendo un granito de arena, demostrando de que es posible cuando se pueden aunar esfuerzos. Así ha sido desde la década del 60, cuando lo hicimos con Argelia. En la etapa de la COVID, más de 50 brigadas médicas salieron a cumplir su misión de salvar vidas en África, en Medio Oriente, en Europa, en países altamente desarrollados. Yo creo que esas son las reflexiones que nos vienen a nuestra mente en un momento como este. Es una decisión que hay que condenar. Ninguna persona de bien en el mundo debe permitir que se establezcan decisiones como esta, mucho menos con un país de la altura, de la estatura moral como Cuba, que se lo ha ganado en condiciones de bloqueo, en condiciones de muchas vicisitudes desde el punto de vista económico, pero compartiendo siempre lo que tenemos. No tengo duda de que tendrá que ser eliminada esa decisión más temprano que tarde, y mientras tanto todas las voces, los movimientos intelectuales, desde la perspectiva académica, cultural, las personas de bien, desde la perspectiva también religiosa, condenar una monstruosidad que echa por la borda los preceptos del derecho internacional. Muchísimas gracias, Hassan. Un bloqueo criminal que pese a ello se mantiene Cuba en la solidaridad internacional. Cada que se necesita, pues allí están. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Tatiana, y bueno, siempre con Telesur como un gran estandarte de la verdad, de las ideas, y que puede abrir luces en los lugares más difíciles de pensar. Ahí está también el mensaje de Telesur y de este periodismo alternativo desde posturas críticas y en función de la verdad. Un abrazo para ti. Un abrazo, muchas gracias, Hassan. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, China. De visita oficial en Beijing, el presidente de Bielorrusia respalda el plan de paz para el mundo presentado hace unos días por el gobierno del gigante asiático. ¿En qué consiste? ¿Quiénes se han sumado a esta iniciativa global en momentos de peligrosas confrontaciones? Vamos a verlo, a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur.
somos la multiplataforma que da voz a los pueblos del sur. Y en este 2023 seguimos en la vanguardia comunicacional. Para traerte diariamente las noticias y acontecimientos más relevantes alrededor del mundo. Nosotros, junto a ti, hacemos parte de la historia. Porque Telesur siempre da más. En Coajinicuilapa se estructura toda una serie de movimientos políticos, colectivos importantes. Es allí donde se desarrolló la primera investigación sobre la población de origen africano. Mi identidad es un arma desde donde yo me reconozco poderosa desde mi negritud, pero también me reconozco que alzar la voz para exigir el derecho y con igualdad frente a quien sea. México Negro, Costa Chica, primera parte, sábado, solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. Los hipocondríacos, como te digo, es una situación delirante que cuando empiezan ellos a darle cuerda a esta idea y van de lo menos a lo catastrófico, letal, fatal y que ya es una situación terminal, es donde nos podemos dar cuenta que no está sucediendo, que el cuerpo no es el que está enfermo, que es la mente la que está enferma. Entrevista con Aisa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. En noticia china, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aterrizó en la capital, en Beijing. Allí sostuvo un encuentro con su homólogo de China, con su anfitrión Xi Jinping. Allí abordaron además asuntos bilaterales y el tema internacional en un contexto complejo de tensiones con Estados Unidos y otros países de Occidente. En un encuentro sostenido este miércoles en Beijing, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko y su par chino Xi Jinping abogaron por una solución consensuada al conflicto en Ucrania. En este sentido, Lukashenko respaldó el programa de paz presentado por el gigante asiático en búsqueda de una salida pacífica a la situación entre rusos y ucranianos. Dicho plan consta de 12 puntos. Bielorrusia hace activamente propuestas de paz y apoya plenamente la iniciativa sobre seguridad internacional que usted ha presentado. Por su parte, el líder chino señaló que las relaciones de amistad entre Minsk y Pekín se encuentran sólidas e invulnerables. Asimismo, aseguró que las estrategias empleadas por su administración son trazadas para facilitar el diálogo entre las partes involucradas. La víspera, el ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Qin Gang, manifestó el apoyo de su gobierno a las maniobras de Belarus para proteger su integridad nacional y enfrentar las sanciones de Occidente. También el diplomático apuntó a aprovechar la visita de Alexander Lukashenko para avanzar en la cooperación bilateral y llevarla a nuevos sectores estratégicos. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Marcelo Ramírez, director de contenido de Asia TV, analista geopolítico en Humo y Espejos y Asia en Movimiento. Nos acompaña desde Buenos Aires. Marcelo, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? No, muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
Muchas gracias a usted por acompañarnos. Marcelo, como parte del plan global que propone China, lo presentó hace algunos días, hoy el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se suma como otros estados, como otros gobiernos. Hay varios puntos para el análisis. Uno, mantener el compromiso con la visión de una seguridad común global, cooperativa y sostenible. Pero mira los términos que utiliza China: cooperativa y sostenible. Respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países del mundo. Respetar los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cuál es su análisis? Bueno, estos son tres de los ejes que de alguna manera coincidentes con la política histórica de la República China, China. Lo que pasa es que tal vez a nosotros nos llama un poco la atención algunas de las iniciativas, porque estamos acostumbrados a otro tipo de política que es la que se lleva a cabo China. China es un país que apunta a la cooperación internacional, es un país que su historia avala que ha sido siempre el comercio su eje de interés y no la presión militar. Y ahí creo que es donde entonces empezamos a ver cómo se empiezan a plantar esas ideas generales en estos tres puntos que mencionaste, y bueno, se me acompaña por otros tres puntos, pero que todos en definitiva van en el mismo sentido, que es tratar de encontrar caminos de cooperación internacional que permitan a las naciones articular una realidad un poco más provechosa, que no se basa típicamente en el sometimiento de una sobre otra. En otro de los puntos de esta propuesta de paz global, China plantea resolver disputas entre naciones de manera pacífica a través del diálogo. Insiste en que la comunidad internacional debe apoyar todos los esfuerzos que conduzcan a la resolución pacífica de las crisis a través del diálogo. Preservar la seguridad en los ámbitos tradicionales y no tradicionales. Se deben abordar allí disputas regionales y los retos de carácter global. Esto es parte de los puntos centrales de esta apuesta de paz global, que ha sido muy bien recibida por algunos estados, pero que pasará dentro del gobierno de Estados Unidos. Y esto parece hecho como anillo al dedo para que Estados Unidos diga que a esto no se suma porque nada de esto cumple. Uno de los puntos, resolver los disputas entre las naciones de manera pacífica a través del diálogo, nos acompañaron ellos explicando que no había que abusar de las sanciones unilaterales. Bueno, eso queda absolutamente claro, que quien abusa de las sanciones unilaterales son los Estados Unidos, y que de alguna manera, de esa forma, es claro que lo que busca es un sumamiento en la paz, pero va haciendo guiños hacia Rusia, confirmando lo que, ya creo que ya es sabido, pero que el Occidente nos cuesta un poco entender o aceptar, que es que Rusia y China marchan cada vez más a una asociación integral, no solo económica y política, sino también empezamos a ver ya los primeros signos de una alianza de corte militar. China, de alguna forma, intenta no ser un país que se caracterice por imponer su gran peso como nación por la fuerza, pero indudablemente también como una superpotencia emergente, podríamos decir, comienza a empezar a actuar como tal y a tomar iniciativas de alguna manera de desafío al modelo atlantista, marcando cuáles son los límites a excepcionar. Y creo que eso de alguna manera, como decía al principio, es lo que termina por articular esta idea de la iniciativa de la seguridad global con una tradición histórica china. Allí también plantea el apoyo, sobre todo en temas de paz y las complejidades de Oriente Medio, a África, respaldo a América Latina y la proclama de zona de paz. Todo esto lo que nos permite ver, y se lo pregunto a manera de análisis, Marcelo, es si China ha asumido entonces este rol ante el mundo, porque sabe muy bien lo que es y lo que significa, a pesar del intento del unilateralismo de Estados Unidos, no importa si son republicanos o demócratas, como su asunto de política exterior. China en realidad ha mirado históricamente a los Estados Unidos, al mundo anglosajón en líneas generales, como
algo que podemos decir pasajero o turista, que no entiende cuáles son las formas de comportamiento, de alguna manera, haciendo una metáfora, la etiqueta internacional, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer y cómo se debe hablar a otras naciones. Creo que China tiene ese concepto de que Occidente es impetuoso, pero a la vez debe ser conducido. Ellos a veces trazan una figura de comportarse a Estados Unidos como si fuera un niño chiquito con una ametralladora, lo cual es peligroso para todos y que de alguna manera presenta el desafío de, bueno, cómo hacer para desarmarlos sin que esto genere un conflicto mucho mayor. Hoy vemos que China se está instalando como megapotencia y creo que de forma coordinada con Rusia intentan de alguna manera conseguir que el mundo atlantista vaya aceptando cuál es el nuevo orden internacional, cuáles son las relaciones que tienen que privar y cómo el mundo tiene que apuntar hacia un modelo multipolar. Sin embargo, a pesar de esa situación, creo que la situación es bastante complicada. No vemos por ahora que se vaya encontrando mucho eco en el gobierno de Estados Unidos, que en definitiva ve a China como el gran enemigo estratégico. E inclusive tal vez una primera acción sería derrotar a Rusia para luego cargar contra China. O sea, planteado en esos términos es muy difícil que la voluntad de China pueda de alguna manera funcionar como uno espera. Eso es lo que hay de fondo, sin duda. Parece, Marcelo, con esto lo despido, una respuesta del gobierno chino a las sanciones ilegales permanentes de Estados Unidos, porque no cesan. Cada día hay nuevas razones para, según el gobierno de Estados Unidos, para sancionar sobre todo los sectores económicos del gigante asiático. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.